السلام عليكم ورحمة الله. الفنزويليون من أصول أفريقية حفروا بصمتهم في معارك استقلال فنزويلا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية من الحكم الإسباني، كما انخرطوا في الثورة البوليفارية في عهد تشافيز. حياة اللاتينيين من أصول أفريقية وأوضاعهم ونضالهم قبل وبعد الثورة البوليفارية من الداخل. معكم زينب صفار، تابعونا. إنه نيجرو بريميرو أو الأسود الأول هو جندي فنزويلي قاتل بداية مع الجيش الملكي، ولكن ما لبث أن انتقل إلى الجيش الثوري خلال الحرب الفنزويلية للاستقلال. نيجرو بريميرو واسمه بيدرو كاميو نال لقبه لكونه من الأوائل في جبهة القتال ولشجاعته ومهارته باستخدام الرمح، وأيضا لأنه الضابط الوحيد من أصول أفريقية في جيش سيمون بوليفار. عرف نيجرو بريميرو بصدقه وشفافيته، فعندما سأله بوليفار عن سبب انضمامه للجيش الجمهوري أجاب نيجرو بريميرو إنه فعل ذلك بدافع الطمع بداية، ولكن بعد إذن استوعب أن للنضال غايات أخرى أسمى وأرقى. نورما روميرو رئيسة المجلس الوطني لتنمية المجتمعات المنحدرة من أصول أفريقية في الجمهورية البوليفارية في فنزويلا، المجلس الذي أسسه الرئيس الفنزويلي الراحل هيوغو تشافيز والنائب السابقة لوزيرة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، تشرح لنا من الداخل أوضاع الفنزويليين من أصول أفريقية في الأمس واليوم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم واندماجهم في المجتمع، والأمور التي تميزهم وحياتهم قبل وبعد الثورة البوليفارية والقائد تشافيز، وكيف تصف شخصية نيجرو بريميرو وإنجازاته، وكيف تم تكريمه اليوم بنقل رفاته إلى البانثيون ناسيونال حيث المثوى الأخير للأبطال القوميين. Norma Romero, President for the National Council for the Development of Afro-Descendant Communities in the Bolivarian Republic of Venezuela, which is a center that was founded by late President Hugo Chavez. Welcome to the Inside, ma'am. Gracias. You're most welcome, ma'am. Well, firstly, I would like you to tell us how and when did the Africans, the Afro-Venezuelans arrive into Venezuela, and where did they come from, and how did they lead their life here in Venezuela? Población afro-venezolana llegó por la vía de uno de los genocidios más horrorosos de la humanidad, que fue a través de la trata transatlántica de esclavizados desde África a las Américas. Venezuela, el tráfico comenzó en las primeras llegadas, 1522 se data la primera llegada de población africana a costas venezolanas. Secuestrados, vendidos, al igual que en toda la América Latina. Siempre rebelados. Nuestra población siempre se rebeló, nunca fue sumisa, por eso se dice y no se cuenta en nuestra historiografía que nuestros ancestros lucharon desde el momento de su captura. Muchos de ellos venían de etnias que fueron reyes, reinas, y aquí en Venezuela hay algún comentario, entre ellos está el del rey Miguel de Buría, que se entronizó nuevamente aquí en las montañas de Yaracuy y entronizó a su esposa como reina nuevamente en Venezuela. Excellent, Norma. Now, what about the second generation Afro-Venezuelans? To what extent have they become integrated and interactive in the Venezuelan society? Bueno, luego de esta generación de esclavizadas y esclavizados, y se les otorga su libertad casi 500 años después, hace 161 años, cuando se les da la libertad a los esclavizados en Venezuela, ocurre que pasan a las filas del peonaje de las haciendas, pasan a constituir una población que trabaja sin pago alguno. Entonces continúa en una situación de neoesclavitud en Venezuela. Y es a mediados de hace 40 años cuando se empiezan a integrar a un trabajo remunerado, que es en las haciendas también,
y luego en tiempos de revolución pasan a una condición a un poco mejor cuando el boom petrolero también, muchísima gente migra de las haciendas cacaoteras hacia las ciudades donde se descubre el petróleo, donde se empieza a explotar el petróleo y comienzan a poblar las ciudades en las periferias. And Norma, was this only the situation in Venezuela, or was it also a similar situation across Latin America concerning the Afro-Latinos? La historia es parecidísima en toda Latinoamérica. Nosotras desde un movimiento de la red de organizaciones afro-venezolanas, de la cual también soy militante y tenemos conexiones a nivel de toda Latinoamérica, hemos evidenciado que la historia de nuestros compañeros afrodescendientes es casi idéntica. El mismo proceso de la trata, el mismo proceso de la venta, el mismo proceso de vivir en las periferias de las ciudades, el mismo proceso al cual fue sometido por un sistema esclavista. Solo se viene mutando la forma de esclavitud, se viene transformando en neoesclavitudes. Unfortunately, this situation was your situation not only in Latin America, but also in North America, in South Africa, in many other parts of the world. This apartheid that was practiced against the people of African descent. Can you tell us concerning Venezuela about the number of Afro-Venezuelans and where are they situated? Is there a specific, the community, is it in a specific area, specific place? En Venezuela nosotros decíamos hace 14 años que había solo comunidades en 12 estados de Venezuela, pero en nuestro empeño de visibilizar a esta población incorporamos la variable étnica afrodescendiente en el pasado Censo Nacional de Vivienda y Población en Venezuela, en el 2011. Y ahí descubrimos que hay población afrovenezolana en los 24 estados que componen el país. Hay población que se reconoce como población afrodescendiente en los 24 estados. También, si bien es cierto, a raíz del deslave del año 99, mucha población que estaba viviendo en el estado Vargas, donde ocurrió el deslave, fue trasladada a otros estados. Pero también la gente se va con lo que tiene, con su cultura, a vivir nuevamente su afrovenezolanidad en el sitio donde le toca vivir. Hoy en día hay poblaciones establecidas en los 24 estados de Venezuela. So you are integrated in the Venezuelan society, right? Sí, hay comunidades establecidas como tal, con su cultura afrovenezolana, con sus viviendas afrovenezolanas. No toda la población se autoidentifica como afrodescendiente. El término es relativamente novedoso, se dio a conocer a raíz del Censo de Población y Vivienda. Fue un gran esfuerzo que se hizo para lograr colocar el término, a pesar de que ya venía desde la Convención de Durban. Como país, Venezuela firmó la convención donde se le solicitaba a todos los estados firmantes o partes de esa convención que se reconociera a su población afrodescendiente. Mas no ha sido la difusión que queríamos desde ese entonces hasta el censo. Durante el censo fue cuando se comenzó a hacer visible el término afrodescendiente. Sin embargo, la variable incluye a la población negra, moreno o morena. Entonces, la sumatoria de los tres da la misma población afrodescendiente, reconocida o no, pero es la sumatoria. Sí. De acuerdo a ese último censo de población y vivienda, en Venezuela se autorreconocen el 53.4% de la población. Right. Now, what makes your communities, the Afro-Venezuelan community, more distinguished than other communities in Venezuela? Hay características, primero, las más visibles, que son las fenotípicas. Luego, otra de las características que nos distingue es la forma de la cultura alrededor del uso del ente comunicador, que es un tambor. En sus diferentes variantes nos conecta a las comunidades afrovenezolanas. Cada una de ellas alrededor de un tambor, en sus distintas vertientes y variantes, nos identifican. Lo otro es las cercanías a las costas,
porque la mayoría nos quedamos y se quedaron cerca de las costas donde estaban las grandes plantaciones. Entonces, la mayoría de las costas venezolanas están pobladas de comunidades afrodescendientes. Right. O sea, la forma de comportarse también es distinta porque han estado en rezago, han estado mucho tiempo en la periferia de las ciudades. Right. Norma, allow us to stop now for a short break, and then afterwards we'll detail a bit more on the call that you made on May's Day for the importance of the struggle of the workers, for the Afro-Venezuelans. إذا فاصل قصير ونعود، لا تذهبوا بعيدا. السيدة نورما روميرو رئيسة المجلس الوطني لتنمية المجتمعات المنحدرة من أصول أفريقية في فنزويلا تحدثت في أثناء احتفالات اليوم العالمي للعمال المنصرم عن أهمية العمال ونضالهم لأجل الأفرو فنزويليين، وقالت في المسيرة: في يوم العمال هذا نقف مع النضال المنتصر الذي بلغ ذروته مع قانون العمل والعمال، حيث حققنا مكاسب للمرة الأولى في التاريخ الفنزويلي. فما هو هذا القانون ومتى أصدر؟ Los afrovenezolanos siempre han estado en la palestra de la lucha desde el primer momento, puesto que a pesar fueron secuestrados, fueron vendidos, su temperamento siempre fue de rebeldía y no de sumisión, ¿cierto? En su devenir hasta nuestros días hemos seguido estando permanentemente en la búsqueda del cambio social, en la búsqueda de visibilización, en la búsqueda de nuestras demandas. En la ley para las trabajadoras y los trabajadores, nosotros seguimos diciendo que estamos igualmente en desventaja. Yo te estoy hablando de neoesclavitudes, ¿verdad? Estamos instituyendo la esclavitud a través de una ley que regula el trabajo, mas no especifica el trabajo que ha venido realizando la población afrodescendiente desde su llegada o desde que los trajeron a esta tierra. Se levantó sobre los hombros, o los hombros de los afrodescendientes levantaron a este país, pues las haciendas de cacao, de café, de añil, fue llevada a cabo por manos afrodescendientes de hombres y de mujeres en su mayoría, que tenían triple rol de trabajo, apenas se les permitía dormir. Entonces, la ley ahorita moderna regula el trabajo de toda la población afrovenezolana, pero no se dice nada del capítulo de los afrodescendientes en ella. Todavía sentimos que estamos en rezago con respecto a la ley. I would like you now to describe more how was the life of the Afro-Venezuelans before Comandante Chávez and afterwards. La población afrodescendiente siempre ha estado luchando por visibilizarse. Y es en el año 2002, cuando se sucede el golpe, cuando el presidente Chávez empieza a tomar conciencia de ello y a tomarnos en cuenta, toda vez que como organización fuimos una de las primeras organizaciones que dio a conocer lo que estaba sucediendo a Venezuela hacia afuera. Y tuvimos también una entrevista con el presidente, tuvimos varias entrevistas con el mismo presidente. Hay un documental que se llama Carimba, marcada en mi piel, donde participa la red de organizaciones afrovenezolanas y le hace ver al presidente el tema del racismo y el tema del endorracismo. Hay una grabación que lo pueden buscar en YouTube, donde aparece el presidente Chávez interactuando con una militante de la red de organizaciones afrovenezolanas. Entonces comenzamos a tener una interacción ya directamente con el gobierno y específicamente con el presidente Hugo Chávez Frías. Now, can you tell us a bit more about the most important, an overview of the most important contributions made by African communities and their descendants in Latin America? La población afrovenezolana ha aportado a Venezuela riqueza, muchísima riqueza, porque trabajaba y no le pagaban.
Entonces aportó en principal riqueza. Segundo, aporta las mujeres, además hay una lideresa que tengo que nombrarla, que es Argelia Laya, que aportó muchísimo a las mujeres, fue diputada, fue presidenta de un partido político en Venezuela y fue una gran luchadora por los derechos de las mujeres afrodescendientes. Y es necesario que la nombremos, a pesar de muchísimas otras que han quedado invisibles, muchas luchadoras que se disfrazaban de varones para luchar en la época de la independencia, que sus nombres no aparecen, aparecieron sus osamentas con la ropa, más no sus nombres. Sin embargo, no se les ha podido hacer el estudio de carbono 14 para determinar si ciertamente eran mujeres y que ciertamente eran mujeres africanas, afrodescendientes, quienes se sumaron a esa lucha. Y así Juana Ramírez, la avanzadora, la misma Matea Bolívar, quien amamantó a Simón Bolívar. Un montón de mujeres invisibles que quedaron a través de la historiografía. Y es la tarea que nosotras estamos dando desde los espacios de poder que estamos utilizando hoy en día, es reconocimiento a esas mujeres y a esa población que luchó y sigue luchando en Venezuela para dar a conocer que fuimos forjadores también de esta patria soberana. Somos discriminadas por mujeres, por pobres y también por afrodescendientes. O sea, sufrimos una tríada discriminatoria, por eso también el rezago de mujeres afro en el poder. Y yo nombraba anteriormente a Argelia Laya porque tuvo que valerse de muchas herramientas para llegar a un podio en la Asamblea Nacional y luchar desde allí por reivindicar y dejar marcada una huella, por ser presidenta de un partido, que es muy difícil ser presidenta de un partido como lo fue nuestra hermana Argelia Laya. Muy difícil fue su lucha. Sin embargo, ahí estuvo, se mantuvo durante un tiempo y fue el líder, ícono de las mujeres, no solo las afrodescendientes, sino todas las mujeres en Venezuela. Fue una mujer que aglutinó a muchas mujeres de partidos diversos y distintos por la causa de ser mujeres. Well, you know, the liberator of Venezuela and many other Latin American nations, Simón Bolívar, like many in the aristocracy, he used to have slaves. But, you know, in the spirit and excitement of the independence movement, he was the first to set them free. And later he called for the abolition of slavery across the entire Western Hemisphere. How successful was he in this move? And how did the people interact and react with this? Sí, ciertamente Bolívar venía de una familia adinerada y de hacendada, y en sus haciendas tenía esclavizados. Y realmente valoramos sus esfuerzos por abolir la esclavitud. No lo fue posible, los mantuanos de la época era muy difícil que tomaran en cuenta esa solicitud reiterada de Simón Bolívar de abolir la esclavitud. Luego pasaron, si mal no recuerdo, 20 y pico de años luego de sus solicitudes. 14 años después es cuando el presidente Monaga firma el convenio de la abolición de la esclavitud. Digo convenio porque el Estado le pagó a los hacendados por cada uno de los esclavizados que tenía. O sea, fue un negocio también. You know, one of your most revered characters, which is Negro Primero, we tend, as we walk in the streets of Venezuela and Caracas, we tend to see his posters, the banners with his name and his face. Who is he? And why did President Maduro call on moving his remains to Panteón Nacional? How symbolic is it and how important is it? Es significativo porque Negro Primero representa uno de los íconos de la milicia, uno de los íconos militares en Venezuela, y era justo y necesario. He's an icon. Un ícono de los militares en Venezuela. No se sabía que era uno de los íconos militares en Venezuela y fue elevado al Panteón Nacional como héroe, justamente para develar al mundo que aquí en Venezuela se le hace tributo también a los afrodescendientes, porque además ya arrancó el decenio de los pueblos afrodescendientes y los estados firmantes también de la Convención de Durban tienen que aportar a la iconografía
de los afrodescendientes también de sus países. Y entonces es visto también, o nosotros también vemos esta iconografía, la exaltación de la iconografía del negro primero, también como en el marco del inicio del decenio de la población afrodescendiente. Allow me to ask you one last question briefly, if I may ask. How do you read the recent, the exacerbating attacks and violations against the African Americans across the US of A? And you know, thanks to the social media that we tend to see what is happening. You know, we all know that every 21 hours an attack, a violation is taking place against an African American. But it's always, you know, under control, not to be in the mainstream media. But now with the social media, people tend to see more what's happening on the streets. Sí, fíjate, desde una opinión muy personal, desde que asumió el poder el presidente Barack Obama, yo lo vi como un instrumento de la oligarquía norteamericana. Fue un constructo. No lo vimos, y desde la organización de la cual milito también, no lo vimos como el salvador de la comunidad afrodescendiente en América, en Estados Unidos, y mucho menos para los latinoamericanos, mucho menos para los venezolanos. Estas acciones que vienen sucediéndose reiteradamente son una muestra de que él no actúa en consecuencia por sus hermanos afrodescendientes. No ha tenido ni una sola actuación de valoración con respecto a los sucesivos asesinatos de afrodescendientes en Estados Unidos. Él no viene de la lucha afrodescendiente. Recordemos que él viene de otra historia. No le duele la población afrovenezolana como le dolería a la población diaspórica en las Américas y el Caribe. Que el asesinato de uno nos tiene que doler a todos y sucesivamente también. A él le están haciendo, desde mi punto de vista, le está matando a un afrodescendiente cada 20 horas, como lo has dicho, y no reacciona. O sea, no va a dejar el poder porque esté matando a uno, y si le recortan las horas y lo hacen cada 10 minutos, no lo va a hacer. Porque no viene de la lucha, porque no le duele un solo afroamericano de los que están asesinando en Estados Unidos. Right, Norma Romero, President for the National Council for the Development of Afro-Descendant Communities in the Bolivarian Republic of Venezuela. Many thanks indeed for joining us from your office in Caracas, Venezuela. Gracias a ti también, gracias por la invitación. You're most welcome, ma'am. إذا لقاء جديد في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وقضية جديدة، ودائما من الداخل. للمزيد من التواصل بريدنا بinsight@almayadeen.net وصفحتنا على الفيسبوك من الداخل. من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين من كاراكاس في فنزويلا. السلام عليكم ورحمة الله.